Muy bien, Javerim, Shalom. Estamos aquí creo que casi 15 días o más, porque nos vemos cada 15 días y ya perdí la noción del tiempo cuando fue la última vez que nos vimos. Pero aquí estamos, bendito Dios, retomando poco a poco todo esto que se nos ha permitido compartir. Vamos a continuar con nuestro estudio de las 613 mitzvot y voy a hacer un recuento porque pues algunos de pronto no están enterados, de pronto se les ha olvidado un poco, ¿no? Muy bien. Sabemos desde tiempos antiguos, por lo menos desde el siglo V para acá, hace 1500 años, se comenzó a hablar de las 613 ordenanzas en el Talmud de Babilonia. Era un concepto que venía de atrás, pero nadie se había tomado el trabajo de decir cuáles eran las 613. Era como algo que se sabía, que todo el mundo repetía, pero que si de pronto ibas a buscarlo no lo encontrabas en un catálogo escrito. Y tuvieron que pasar desde el siglo V hasta Maimónides casi 800 años, hasta que Maimónides, en su libro del Sefer HaMitzvot, el libro de los mandamientos, se tomó el trabajo de ir a la Torá cita por cita y de ir sacando uno a uno esas 613 ordenanzas. Hay que recordar que las 613 ordenanzas están clasificadas en dos grandes grupos, las que son ordenanzas de hacer y las de no hacer. Así se conocen. Hacer es haz, lota hace, no harás. Entonces hay 365 ordenanzas que dicen lota hace, que es no harás, y hay 248 que dicen harás. Son las que se llaman positivas y negativas. Miren que si tú dices esto afuera, se escucha como muy raro, ¿no? Mandamientos positivos, mandamientos negativos. Pero en el mundo judío todo el mundo entiende o sobreentiende que se trata de los mandamientos de hacer y de no hacer. Bien, entonces, como el único o el más antiguo compilador de esas 603 ordenanzas fue Maimónides, en el siglo XIV prácticamente, entonces no podemos ir más atrás. Y este libro que estoy compartiendo en pantalla es el libro que él escribió. Se pueden dar cuenta que lo estamos leyendo en hebreo, porque obviamente no se fía uno ya de las traducciones. A veces, inclusive rabínicamente, se agregan cosas que no deben estar. Vamos a ver que hay algunos dispositivos que están entrando y están haciendo un poco de ruido. Vamos a ver. Vamos a buscar la colaboración, porque así no podemos continuar. Vamos a ver. Uno por uno. Aquí está. Bueno, shalom, shalom. Vamos a mantener en silencio, por favor, para poder continuar. Porque luego no van a entender los demás, ¿no? Por eso agradezco que estén en silencio. Si quieren participar o preguntar, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Y perfectamente damos el turno, ¿no? Muy bien, entonces, como Maimónides es el único que se dedicó a escribir esto, pues no podemos ir más atrás. Y este es el libro que tenemos en pantalla. Seguramente, no sé la verdad si existe en castellano ya, puede que sí. Pero bueno, aquí está publicado en este sitio. Es una página de publicaciones de la literatura judía, se llama daats.ac.il, y aquí estamos compartiendo. Muy bien, así que vamos a continuar. Estábamos en la mitzvah número 67, positiva, y dice, es la ordenanza por la cual se nos fue ordenado, y lo estoy leyendo literal, que haya la hechura de la minjá, que es uno de los tipos de sacrificio, la minjá. Normalmente era de harina, era de ofrendas vegetales, en la manera como se ha recordado, ¿verdad?, en todos los lugares donde se ha mencionado. Por ejemplo, aparece allí citando, y viene citando anteriormente el libro de Levítico, sí, Levítico, y en el capítulo, puede ser en el capítulo 2, versículo 1, 5 y 6, viene salteado y dice, una persona cuando acerque un corbán de minjá para Hashem, etcétera, dice, y si la minjá es sobre el mahbet, ¿se acuerdan que era la del balde, se llamaba así, o la de la palangana, o la de la sartén, y había una que era marheshet, la minjá de marheshet, y habíamos hablado sobre esto, que era todavía un misterio en cierto modo,
no había mucha claridad sobre cuándo era Mahbet y cuándo era Marheshet. Yo lo había explicado en la clase anterior como que sobre el caldero al revés y sobre mallas o sobre rejillas. Es lo que se conjetura, en la verdad no hay una definición concreta sobre esto, pero es lo que hasta ahora se ha podido encontrar. Tú tomabas de pronto una tortilla de harina y ponías el caldero al revés, como cóncavo, ¿de acuerdo? Y tirabas allí la hojaldra de harina, y la otra era sobre mallas, sobre una grill o algo por el estilo, y es lo que se tiene noticia. Muy bien, entonces pasamos a la 68, ahí habíamos quedado. Hoy empezamos con la mitzvah 68, dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que acerquen los del Beit Din un corbán. ¿Qué es el Beit Din? Beit Din es el concepto de la casa de juicio, es decir, los ancianos. Beit es casa, casa de, y Din es juicio. Se entiende de muchas maneras en castellano. Puede decir tribunal de justicia, casa de juicio, juzgado, tribunal judicial, corte suprema, como lo quieran pues colocar. El asunto es que el Beit Din era el máximo tribunal en Israel que en esa época determinaba los casos judiciales, ¿no? Las cuestiones difíciles se tenían que resolver allí. Entonces, en la mitzvah 68 dice lo siguiente, apoyado en Levítico capítulo 4, versículo 13. Veim kol adat Israel yishku benelam davar me'einei hakahal, significa, y si la asamblea de Israel completa errasen y se queda escondido el asunto de los ojos de la congregación, es decir, que estamos hablando de un pecado de lo que se llaman oculto, es decir, un error oculto que lo cometes y no te has dado cuenta. Supongamos que tienes una serie de leyes y no te acuerdas al momento de hacer el juicio que tomaste una de las 5 leyes y no te das cuenta que la quinta tiene un parágrafo o una condición específica que hace que la primera se interprete de otra manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hace poco uno de los hermanos en el grupo de WhatsApp preguntaba sobre el tema de combinar dos sustancias, ¿no?, en la vestidura. Pero si tú no lees de repente lo que dice en Deuteronomio, de repente puedes generalizar. Y resulta que no es un asunto de generalizar, sino que está especificado. Entonces puede ser que los ancianos de la ciudad, cuando hacían un juicio, de repente se les olvidaba, no se acordaban o no lo tenían presente o no eran conscientes de que eso se podía incluir allí y lanzaban un veredicto. Y de repente, más tarde alguien, y eso pasa en cualquier país, en Colombia pasa, en cualquier país pasa, ¿no? Lo que pasa es que la gente no está enterada de eso. Cualquier ciudadano de cualquier sociedad puede elevar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Que el Congreso de cualquier país, que son como los ancianos, puede sacar una ley. Pero si un ciudadano cualquiera de ese país lee la ley y encuentra que hay un error porque está contradiciendo la ley mayor que es la Constitución, ese ciudadano les hace una demanda por inconstitucionalidad y tienen que corregir eso. Entonces en Israel pasaba algo así. De repente los ancianos daban un veredicto y cualquiera venía y decía, oye, ustedes se han equivocado, no se han acordado que la Torá dice esto y se han equivocado en su juicio. Entonces los ancianos tenían que tener la gallardía de reconocer el error y decir, tienes razón, nos hemos equivocado. Y ellos tenían que hacer entonces su propio corbán. Entonces, lo que llaman las puertas de la ciudad, preguntan por aquí. Pues sí, claro que sí. Tenía que ver con todo eso. Dice, ahora pasamos a la mitzvah número 69. Dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que acerque todo el que se haya equivocado, haya fallado, haya cometido un error en pecado, de los pecados grandes que se conocen como el corbán de Hatat.
Aquí dicen en Levítico 4:27, si un nefesh, miren cómo habla, si un nefesh, si un pescuezo, ¿verdad?, cometiese un error, una falla, por error, del pueblo de la tierra. Entonces mira qué interesante, porque está mostrándote la Torah que tanto el más humilde, porque la expresión Am Haaretz en hebreo significa pueblo de la tierra, pero connotaba, hasta el día de hoy connota gente de poco conocimiento, gente del común. Esto es un Am Haaretz, esto es un gente ahí como de menor estampa. Existía como esa especie de clasismo, ¿no?, en Israel. Entonces te está mostrando que bien sea un alto encumbrado judicial o el más ignorante del pueblo, tenían que ofrecer el mismo sacrificio. Fíjate tú, ¿por qué? Porque aquí el punto era que tanto el rico como el pobre, como el ilustrado como el poco ilustrado, tenían que sujetarse a la Torá. No había acepción de personas. El más encumbrado, el líder más grande, tenía que irse a encontrar en el mismo sitio con el menos conocido, y ambos tenían que ofrecer entonces el mismo sacrificio. Es muy bonito eso cuando tú lo miras de esa perspectiva, porque al fin y al cabo te hace consciente que ambos o todos están trabajando es para Dios. Que todo lo que, por eso dice el apóstol, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Y no especifica a cierto sector de la sociedad versus otro. Está hablando a todos. Somos creyentes. Es que no somos otra cosa que creyentes. Todos somos siervos. Que tengamos funciones delegadas organizacionalmente dentro de una congregación nunca nos debe quitar la conciencia de que somos siervos. Y pues lo dice la Escritura, somos siervos los unos de los otros. Está escrito también. Y sujetados los unos a los otros en amor. No puede ser que porque alguien sea el presidente de la corte o de una congregación o líder de tal grupo, no se sujete a otros. Tiene que sujetarse. Cualquiera de nosotros tiene que tener. Porque fíjate que aquí está ligado a otra situación muy interesante, y es que entre creyentes tenemos que acudir a la ley de Israel. Era una gran ofensa que a un hebreo se le fuese a juzgar por la ley de otro pueblo. No puede ser, como el apóstol Pablo lo decía, que nuestras diferencias las vayamos a resolver ante un gentil, ante un tribunal incrédulo. Eso es como dar testimonio de que no hay Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces dice aquí el desarrollo de esta mitzvah. Y esta es el hatat que estaba fijado, ¿de acuerdo?, que sea para siempre un sacrificio, ofrenda de bestia, de animal grande. ¿De acuerdo? Aquí explica Maimónides, voy a subrayarlo acá. Dice, ya hemos explicado que estas transgresiones que se deben debido al error, este sacrificio por el pecado, son los que se refieren inclusive a aquellas faltas que se han hecho a propósito, ¿de acuerdo?, conscientemente, y que son dignas de una expulsión, un caretz. Caretz es cortado, ha sido segregado, apartado del pueblo. Dice, está ligada a una mitzvah de no harás, y que hay en ella un cometimiento de un delito, de una obra, como ya lo hemos explicado al principio del tratado de Kritot, que son todas las compendios de aquellos delitos que ameritaban una segregación, un apartar del pueblo. Fíjense que creo que alguna vez hablamos sobre esto. Habían 3 tipos de censura en Israel. Estaba la amonestación, en la que tú podías seguir asistiendo a la congregación, pero la gente, por pedagogía, ojo, porque esto hay que ser conscientes, ¿no? Yo a veces no sé qué pensará Dios de su pueblo, ¿no? Pero a ver, si alguien iba a la sinagoga y nadie le hablaba, esa persona no pensaba que todos estaban equivocados y él era el que estaba correcto. Si una persona iba a la sinagoga y veía que nadie le hablaba, hombre, enseguida se preocupaba. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todo el mundo me mira así?
Y enseguida venía la invitación a preguntar, bueno, ¿y qué he hecho yo que nadie me habla? Pero a veces pasa que si alguien no te habla o algo, entonces comienzas a pensar mal de la otra persona. Cuando de repente debes preguntarte por qué está así. No es normal que esté así. ¿Me explico? No es normal. No es lo común entre nosotros. Entre nosotros nos tratamos muy bien. Entonces, si alguien tiene un trato diferente, tú tienes que de pronto acercarte también y preguntarle qué ha pasado. Y te noto extraño, ¿no? ¿Por qué tienes esa actitud? Y así sucesivamente. A veces no es que tenga que ser enseguida, pero lo que estoy diciendo es que antes de tú pensar mal de la otra persona, pues también tienes que acercarte y preguntarle, ¿no? De eso se trata. Esa es la primera censura. Tú podías ir a la sinagoga, pero la gente no, puede que no te hablara, pero tú podías seguir yendo. La segunda censura era, ¿verdad?, que no te dejaban entrar durante un periodo a la sinagoga hasta que tú, bueno, resolvieras el asunto que estaba pendiente. Normalmente se trata de situaciones muy graves, muy graves. Y la otra era que ya definitivamente te expulsaban. Y aún así, cuando alguien era expulsado, que se supone que es la más grave sanción que se le puede dar a alguien, como el mismo Mesías lo dijo, si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y aún así, si Dios ponía luego, más adelante, el arrepentimiento en esa persona para regresar, reconocer, confesar y todo lo demás, se le volvía a ingresar. Porque digamos que no hay, ni siquiera cuando Adán transgredió, que Dios le dijo morirás, fíjate tú que ni siquiera Dios lo abandonó y bueno, perdiste. No, ya Dios desde antes le había dejado la promesa del postrer Adán, del Nishmat Hayim, ¿se acuerdan? Del espíritu vivificante. Entonces cuando Adán peca, que la sentencia era la muerte, sí, en efecto murió, pero fíjate tú que antes de que muriese, ¿de acuerdo? Y de hecho antes de haber pecado, ya Dios había dado una promesa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si a una persona en una congregación se le llegase a declarar gentil y publicano porque no quiso admitir ante los ancianos que están allí dispuestos como autoridad su pecado o su error, aún así cuando fuese expulsado todavía pudiera regresar si Dios le pone el arrepentimiento. Fíjense que en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Midot, explican sobre cómo estaba construido el templo y dicen que habían dos puertas, ¿no? Por una puerta entraban los de ciertos pecados y por otra puerta entraban los de ciertos pecados. Entonces, cuando entraban los de los más graves, un rabino dijo que los hermanos que te han juzgado te concedan regresar. Y vino otro y le corrigió, dijo, no, así no se dice. Debes decir que el que habita en esta casa ponga en ti el arrepentimiento para que tú reconozcas ante tus hermanos el error que has cometido. Qué interesante, ¿no? Porque se tiene que hacer énfasis en que Dios está en medio de la congregación. Por eso hay que juzgar correctamente. Cuando hablamos de juzgar no estamos hablando de condenar, simplemente poner o ajustar a la Torah la situación que estemos lidiando. Eso es todo. Ajustarlo a la Torah. Eso es juzgar. No vamos a condenar a nadie, no vamos a mandar al infierno, no vamos a desheredar del mundo venidero ni nada. Se trata simplemente de emitir un juicio de acuerdo a la Escritura. Aquí me dice, ¿cómo se puede entender el pecado de Ananías y Zafira que fueron excluidos de la vida terrenal? Es caret, sí. Sí, fíjate tú, es un ejemplo que yo siempre saco a relucir, porque a veces la gente, y cuando me refiero a la gente, pues la lógica común, ha sido formada en esa idea como que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, implacable, y el Dios del Nuevo Testamento es amoroso. Resulta que viene Ananías y Shapira, en Hechos capítulo 5 creo que es, y entonces se acercan ante los apóstoles que son los ancianos allí. Ellos habían prometido ante Dios
que iban a dar el total del valor de la finca que iban a vender. Y cuando ya tienen el valor, parece que se quisieron retractar. Y en lugar de repente decir, hermano, mira, la verdad, no sé, no me siento en la capacidad de cumplir lo que prometí, perdónenme o ayúdenme, ¿cómo hago? Resolvieron unilateralmente mentir. ¿Y cuál fue la sentencia? Le dijo Pedro, ¿no? No le has mentido a nosotros, sino a Ruach HaKodesh. Y cayó muerto enseguida. Claro, no fueron los ancianos los que lo mataron, ¿no? Fue Dios. O sea, la decisión o el juicio que hubo allí fue de Dios. Eso es lo tremendo. ¿Me explico? Eso es lo tremendo. Porque no fueron los ancianos de Pedro, Pablo o cualquier otro que estuviera allí los que dijeron, te mueres. No, ellos nada más dijeron, bueno, esto según la Torah se llama mentirle a Dios. ¿Ya? ¿La decisión de quién fue? De Dios. Ni siquiera ellos dijeron, Señor, provócale la muerte para que todos aprendan. Nada. Entonces, ese juicio es de Dios. ¿Qué puede hacer los ancianos de la congregación? Hermano, esto que usted está haciendo se llama, según la Torah, así. O el Evangelio lo llamó así. Entonces, hay que tener todavía mucho más temor, porque la sentencia puede que sea inclusive mucho más fuerte de lo que antiguamente se hacía. Y luego viene su mujer, que es Shafira, o Shapira, y le preguntan lo mismo. Oye, que si vendieron la finca por tal precio, sí, así fue. Mintió también. Y le dijeron, mira, se acaban de llevar a tu marido muerto. Y ahí mismo cayó muerta. En ningún momento ellos lanzaron un juicio, decir, te mueres tú también como tu marido. No, solamente dijeron, has mentido igual que tu esposo. Él se lo acaban de llevar muerto. Parece que ella no suplicó tampoco, o bueno, no sé si fue tan repentino el juicio de Dios allí, que cayó automáticamente muerta también. Entonces, fíjate tú, cualquiera diría hoy que eso es lo que yo no comprendo a veces, porque eso, si tú lo pones en perspectiva, es un juicio muy fuerte, porque en teoría era una mentira, que sería, entre comillas, más grave que un homicidio o que haber, no sé, haber hecho una aberración sexual. Pareciera, ¿no? Que fuera menos mentir que eso. Y sin embargo, fíjate que cayeron muertos. Eso te enseña, pues, que, como decía el Talmud de Babilonia también, que tienes que ser diligente con la mitzvah, con el mandamiento pequeño, como lo eres con el grande, porque no sabes cuál es la retribución de los mandamientos. ¿Ya? A veces es cierto que hemos comentado, hombre, sí, que no es lo mismo de pronto el que se robaba algo que aquel que mataba. Sí, son cosas distintas, ¿no? Pero al mismo tiempo no te puedes fiar y decirte, bueno, lo que yo estoy haciendo es pequeño, no va a pasar nada. No, 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 porque es que el juicio es de Dios. El juicio no te lo va a dar el ser humano, porque inclusive lo acabamos de leer, los seres humanos pueden errar en el juicio, en el veredicto, pero Dios puede corregir automáticamente eso. Fíjense ustedes. Entonces, no hay que considerar que hay un mandamiento pequeño, entre comillas, y otro pues más grande, y como que podemos darnos la libertad de trapear o de fregar el piso, ¿de acuerdo? Con un mandamiento versus el otro, ¿ya? Porque nuestro maestro nos lo enseñó. Cualquiera que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Entonces, ya sobre el destino de Ananía y Shapira, o Hananía y Shapira, de qué será su vida eterna, bueno, eso lo sabrá Dios, porque no da mucho detalle el Evangelio sobre si ellos pidieron perdón, como Acán, por ejemplo. Acán había robado, se había robado un lingote babilónico, ¿de acuerdo? Un manto babilónico y un lingote, y resulta que tuvo tiempo de confesar y arrepentirse, porque el mismo Josué lo llama y le dice, confiesa, hijo mío, tu pecado y muere.
Acá pareciera que hubiese sido fulminante, como le pasó a los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Que los hijos de Aarón entraron, Nadab y Abihú, entraron un poco ebrios al altar a ofrecer fuego que Dios no había pedido en una forma arbitraria, ¿ya? Y yo no sé si Dios les habló, les advirtió, les llamó al arrepentimiento o si cayeron fulminantemente allí. El texto cuando lo lees da a indicar que fue fulminante. Pues dice que cayó fuego del cielo y los consumió por dentro, ¿no? Dice la tradición. Que si no se hubiera quemado el tabernáculo. Pero cayeron muertos allí. Lo mismo pasó con y Onán, los hijos de Judá, ¿se acuerdan? Que no querían procrear y de hecho eran anticristo en ese momento porque se oponían a la descendencia pedagógica, le llamo yo, descendencia pedagógica del Mesías. Y al ellos oponerse a esa descendencia física, eran anticristo en ese momento. Y dice que Dios mató a él y mató a Onán. Dios, él mismo se lo tomó personal, Dios, y los mató a ellos. Y hay varios casos así en la Escritura, en las que tenemos que tener presente eso, ¿no? Que delante de Dios no podemos tomar los mandamientos con ligereza. Y no por lo que Dios nos puede hacer. No, tampoco es eso. Hombre, es que tienes que tener consciente. Vamos a ver que hay un audio abierto, por favor. Voy a parar porque ok. Parece que ya lo he silenciado. Ya está. Bueno, muy bien. Yo me detendré siempre que haya un micrófono abierto, así que les agradezco que sean muy cuidadosos, por favor, de tener cuidado cuando vayan a manipular su aparato. A veces yo sé que es digital y se va el dedo, pero bueno, yo me detengo para que no haya interrupciones. Muy bien. Entonces, estamos hablando, mira qué interesante todo esto, ¿no? Los juicios de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo dice en la carta a los hebreos. Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos tener conciencia que la gracia que ha sido derramada no es, como decía el apóstol Pablo, como para pensar de que pequemos para que vengan bienes o pequemos para que abunde la gracia. No podemos, la gracia no es licencia para pecar. La gracia es la suspensión de la pena que te mereces cuando violas un mandamiento, aguardando a que tú lo puedas restaurar, porque se pueden dar cuenta que hay sentencias fulminantes inmediatas, ¿ya? Por ejemplo, pudiéramos decir que la gracia de Dios para con Ananías y Shapira fue muy corta, porque no les dio tiempo de corregir esa mentira. ¿Por qué? No lo sabemos. Quedó escrito allí como ejemplo. Así que no podemos pensar que la gracia, bueno, estamos en la gracia, yo violo los mandamientos, les doy poca importancia porque Dios no me va a hacer nada. Eso es triste, ¿no? Porque, repito, siempre vuelvo al punto. Es como celebrar cuando el Mesías dijo, serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Eso, no sé, a mí me da tristeza, ¿de acuerdo? Es como pasó con la parábola de los talentos, hace poco la recordaba. Fíjense que en uno de esos relatos, que hay varios parecidos, dice que a uno le dio cierta cantidad y al último, al que le había dado menos, dijo, no, es que mi señor es gruñón, que es mal geniado, yo mejor se lo escondo aquí y cuando venga se lo devuelvo. Entonces es como celebrar, mira, aquí está lo tuyo y déjame lo mío, ¿de acuerdo? Entonces, si Dios ha dispuesto toda una Torah, una palabra para que tú vivas y sirvas, porque no podemos olvidar, creo que lo decía la última vez que hablábamos, que en el Gan Eden Adán recibió dos grandes mandatos sobre la creación, sobre el Gan Eden, que fue,
para vigilarlo y para servirlo. Cada vez que somos alguien, un ser humano, es llamado por Dios, es como si Dios le devolviera esa mitzvah. Tienes que vigilar y tienes que servir. Entonces, la escritura, dice el apóstol Pablo, que la Torah es útil para todo lo que dice allí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, despreciar los mandamientos es como despreciar la educación. ¿Y cómo vas a servir si has despreciado la educación? Entonces luego pretender que lo que a ti te nazca, Dios lo tiene que aceptar, yo creo que nos hace falta retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Lo voy a tratar de explicar de esta manera. Es como que a ti te contratan para ser chef en un restaurante, pero te pagan las clases para que te capacites al nivel que requiere ese restaurante y de repente no vas a las clases. No vas. O si vas, estás en otro mundo y de repente no solo te quieres graduar, sino que además pretendes que lo que tú cocinas se lo coma todo el mundo y te lo aplaudan. ¿Sí me hago entender? No tiene sentido. Si es que no has estudiado, si no has despreciado la educación, ¿cómo vas a pretender que luego te alaben por las cosas que haces o dices? Y mucha gente hoy vive de eso, ¿no? O sea, es hasta incoherente, porque inclusive estos grandes predicadores muy famosos y todo, que viven de eso, ¿no? Viven de que los halaguen, viven de la fama y todo esto, ni siquiera se preparan para que su discurso sea por lo menos alabado en ese sentido. Ahora imagínate cuando nuestra misión no es esa, sino que ser conscientes de lo que es servir y vigilar. ¿Cómo es el Mesías? ¿Cómo vas a juzgar al otro? Ven que te quito la pajilla si tú tienes una viga atravesada. Es el mismo ejemplo que acabo de dar del restaurante. ¿Cómo puedes pretender que te honren a ti con la medalla del mejor plato si es que nunca fuiste a las clases? Y pretendes que tu creatividad sea homologada a ese nivel. Hombre, todo tiene un protocolo, todo tiene una senda, un método. Y el método de Dios para que lo que tú hagas le sea agradable está escrito allí. Si no eres capaz de cumplir con ese protocolo, es muy difícil que tú pretendas que Dios acepte lo que tú le quieres dar. Porque hoy el mundo vive de eso. Sí, es que la intención, es que eso es lo que me nace, es que Dios mira el corazón. A ver, no nos podemos olvidar que el corazón del hombre es engañoso, es suplantador, como hemos hablado. No puedes vivir de las emociones, es que a mí yo siento, no. Hay que partir de eso. Lo mismo le pasó a Egipto. Hace poco alguien publicó algo en Facebook que lo vi así de reojo y me llamó la atención. Porque, por ejemplo, con el tema de la Navidad, ¿no? La gente dice, ay, pero a mí no me parece que sea pagano. En eso mismo pensó Israel cuando hizo el becerro de oro. A ellos no les pareció pagano eso. Y pretendieron alabar a Dios con un becerro. ¿Cuál fue la consecuencia? Más de 20,000 muertos allí. ¿Pretendía Israel que Dios aceptara ese becerro porque eso fue lo que salió de su corazón? No, no puede ser que Dios acepte eso, porque tenemos que estar seguros de qué es su voluntad. Hombre, por lo menos tú preguntas, ¿no? Si tú quieres agradar a un amigo, y hace poco lo viví, hombre, la persona te pregunta, ¿verdad? Oye, ¿qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? De hecho, lo estoy haciendo ahora para el matrimonio. He preguntado ya quiénes son vegetarianos, quién es tal, que lo otro, hombre, para que disfruten dentro de las posibilidades, ¿no? De eso se trata. Si el Evangelio dice, queremos serle en todo agradables, lo que tú por lo menos debes preocuparte es enterarte de cuál es el gusto de Dios, qué es lo que Él prefiere. En Deuteronomio capítulo 4 dice, ¿qué es lo que pide de ti, oh Israel? ¿Qué es lo que pide Hashem de ti? Que le ames con todo tu corazón y que andes en sus mandamientos. Ese ahí, acuérdense que se puede traducir, es decir, que le ames con todo tu corazón, es decir, que andes en sus mandamientos. ¿Ya?
porque a veces la gente como que separa el amor de la práctica, y es que ese amor se debe traducir en esta práctica. No es el sentimiento que va por un lado y los mandamientos por el otro lado. Porque entonces mucha gente se va por el amor y en el nombre del amor se ha hecho de todo, menos la voluntad de Dios. ¿Ya? Y entre ustedes es importante esto. Dice, el que no da fruta en última es cortado y echado al fuego. Así es. Muy bien. Seguimos con la mitzvah número 70. ¿Ok? Bien, la mitzvah número 70 dice, esta es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de acercar un corbán determinado si tenemos lo suficiente, ¿de acuerdo? Para uno de ellos de las transgresiones grandes de las que se deben por la premeditación, por encima de que hayan sido por error o se quiera alegar de que es por error. Este es un corbán que se llama Asham, la culpa. ¿Ok? En este caso, ya hemos hablado antes y la Torah lo dice también claramente, que la culpa es cuando tú no te diste cuenta de lo que has transgredido. Siempre estos corbanots es de las cosas que no hacías. O sea, que hacías, pero que la Torah decía no harás. Se te iba, no te dabas cuenta. Alguien venía y te amonestaba, te decía, mira, que no estás estás violando esta prohibición. La Torah prohíbe esto y tú no te has dado cuenta que lo has estado violando. Fíjate tú que el lenguaje de la Torah es restaurativo. El lenguaje de la Torah no es excluyente. Siempre te insta a que tú hagas conciencia, ¿de acuerdo? A que hagas conciencia de lo que has estado violando y no te habías dado cuenta. La fuente de esta mitzvah está en Levítico capítulo 5, del 17 al 18. Dice, y si un ser, un nefesh, cuando peque y haga una de cualquiera de las mitzvot de Hashem que no se hacen, que no se deben hacer, y no sepa, ¿de acuerdo? Y no lo sepa, está violando algo que no sabe, ¿eh? No es consciente, no sabe que lo está violando. Será culpable y llevará su iniquidad y traerá, ¿de acuerdo?, un carnero perfecto del rebaño, conforme a lo que tú le fijes por el sacrificio de culpa, al sacerdote, y él hará la reconciliación por él, el sacerdote, sobre su error, con que cometió el error, y él no lo sabía. Así dice en Levítico 5, el 17 al 18. Fíjense ustedes, no lo sabía. Estaba violando algo que la Torah prohíbe. ¿De acuerdo? ¿Sí coincide el verso? ¿Sí? Ok. Entonces, un ejemplo, siempre lo pongo con ejemplos sencillos porque, bueno, como dice la Escritura, ni estas cosas graves se mencionan entre nosotros. Pero supongamos que viene Pesaj, por ejemplo, y la Torah dice, no comerás leudado, y tú no sabías que cierto alimento estaba leudado. Y estás comiendo, al tercer, cuarto día, alguien te ve y dice, oye, ¿tú no sabías que este alimento tiene leudado? No sabía. Fíjate tú, el lenguaje, ¿no? El lenguaje es de exhortación primero para que tú corrijas, no de juicio. Mira, qué pecador está violando el mandamiento de no comer leudado. Hombre, no sabía. Qué pena, ¿no? Y ya lo corrijo. Ya el problema estaba cuando se le notificaba y decía, pues me da igual. Eso es doloroso, muy triste. Eso es que siempre lo relaciono con la educación, será porque he sido profesor, pero que tú estés enseñando algo, ¿ya? Y estés instruyendo a la persona porque se supone que está allí porque quiere ser médico, ingeniero, lo que sea, ¿ya? Y resulta que le dicen, mira, que es que así no se hace o está mal hecho, y diga, pues no me importa. ¿Qué tiene en la mente? ¿Para qué está ahí? ¿Qué tiene por la cabeza? ¿De acuerdo? ¿En qué está pensando? Si la instrucción, volvemos al caso, el método, el camino, la senda, te dice que por ahí no es, que así no se hace, o que estás haciendo algo que no se debe hacer, y tú dices, pues no me importa,
Eso, la rebelión que hay allí es enorme. Tú por lo menos deberías decir, uff, lo siento, yo quiero aprender, no sabía, perdón, ¿ah? ¿Cómo lo puedo corregir? Enséñame. Ese es el lenguaje. No venir a decir, pues, no me importa, y me cubro con la gracia para que no me digas nada. Eso es muy sensible. A mí me duele cada vez que alguien piensa de esa manera, porque, wow, mira cómo está de rebelde, ¿no? Digo yo para dentro de mí. No puede ser. La escritura dice que no rechacemos la reprensión del Señor, que no rechacemos su doctrina, su palabra. Dice, les he dejado una buena lekaj, es decir, una buena retentiva de extracto de enseñanza, una buena moraleja. No olviden mi Torah, no abandonen mi Torah. Está en Proverbios, creo que es el 4. Lekaj tov natati lachem torati al ta'azob. ¿Y cómo alguien puede decir, pues la Torah, guárdala ahí en el cajón? Entonces, ¿en qué está pensando, no? ¿Qué quieres ser? Hay que preguntarle a veces a las personas, bueno, ¿tú qué quieres ser? Dentro del cuerpo del Mesías. ¿Ah? ¿Quieres ser como hablaba el apóstol Pablo? Unos son ojos, otros son oreja, otros son nariz, otros son mano, otros son pie. ¿Tú qué quieres ser? No, yo quiero ser esto. Bueno, hay una instrucción para eso. No, pero no me importa, yo quiero hacer eso, pero sin pasar por allí. Entonces no, estás en el cuerpo equivocado. ¿Ya? Estás en el cuerpo equivocado. A eso me refería al principio, sujetarnos los unos a los otros. Nadie de nosotros puede andar como rueda suelta por allí haciendo su propio parecer. Es que somos un cuerpo. Y a mí me alegra mucho que como cuerpo del Mesías estamos en diferentes países. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? El estudio de la Torah. Son sus mandamientos, es el querer conocer su voluntad y el de conocerla no para jactarnos de que la conocemos, sino para poder ayudar a otros. Y siempre que alguien me consulta algo, me pregunta algo, yo me lo tomo muy en serio. Y si no sé la respuesta, digo, espérate y averiguo, consulto, mira, la verdad he consultado y no sé, no puedo concluir. Me parece esto, pero no te lo tomes en serio, porque no tengo certeza. ¿Ya? Tenemos que ser así muy, muy, muy claros con eso. Y si alguien me pregunta, bueno, sí, puede ser, ¿no? Porque no tengo la certeza absoluta de eso. Pero no venir a inventar y parecer como que se la sabe toda, solo como para qué, para que crezca el ego, será. No puede ser, ¿de acuerdo? Pero la actitud definitivamente tiene que ser la de aprendiz, la de discípulo. Aquí dice la hermana Rita, ¿y qué hacer si a alguien se le amonesta el pecado? Dice que va a dejarlo y luego vuelve y lo mismo. Oh, ya es que ahí toca los pasos del Mesías, ¿no? Por eso es importante seguir lo que está escrito. El Mesías dijo, si alguien ha pecado contra ti, ve y exhórtale en secreto. Si no te escucha a ti, ve y lleva a 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos quede vigente el asunto. Y si no escucha a los 2 o 3 testigos, dilo a los ancianos, en la iglesia, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces eso es un incrédulo. O sea, tenlo por gentil y publicano. Tenlo por gentil y publicano. Hasta que muestre lo contrario. No te está diciendo que lo tengas definitivamente como un gentil y publicano. ¿Ya? Y de todas maneras también tenemos que tener presente algo. A ver, porque puede que sea el caso y hay que estar muy aterrizado, ¿no? La Torah es para Israel. Tú no puedes venir a decirle a un incrédulo, oye, es que la ley dice que tú no puedes hacer esto. Hombre, porque no lo va a entender, ¿no? Está por fuera. Porque por eso el apóstol Pablo decía, a los que están adentro, los juzgamos nosotros. Pero a los que están afuera, ¿qué caso tiene yo juzgar al que está afuera? ¿Verdad? No tiene sentido. Y ese es el error que a veces cometen algunos predicadores, algunas personas que van a abordar a otros. Oye, si está afuera, el primer objetivo de tu predicación y de tu mensaje tiene que ser meterlo. No venir a decir, es que tú eres un idólatra, tú eres un inmoral. Si está afuera,
El apóstol Pablo decía, ¿qué caso tiene que yo juzgue a los que están afuera? Porque a los que están afuera será Dios quien nos juzgue. ¿Ya? Entonces, por eso mucha gente a veces, por ejemplo, y es como una primera etapa que pasan muchos hermanos cuando llegan a raíces hebreas, no sé por qué, la verdad. Entonces comienzan a darle hasta con el balde al catolicismo. Sí, que el paganismo, que la iglesia católica. ¿Qué caso tiene juzgar al católico porque sea idólatra o porque coma cerdo o por lo otro? Está fuera. Hay que ver cómo lo traemos. No irle a restregar allí en la cara, porque el apóstol Pablo dice que eso éramos algunos de nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a actar como si nunca lo hubiéramos sido? ¿Ya? Y te tienes que acordar que fue la gracia de Dios la que te trajo. Y que esa persona que hoy estás como poniendo contra el paredón a fusilarlo, al día siguiente puede ser llamado y es tu hermano. Entonces hay que tener como, no, dice en hebreo, dulzura, que ser delicado, ¿no? Que tienes que traer a las personas para que se acerquen, no para alejarlas, ¿no? De eso se trata. Muy bien. Entonces vamos a la mitzvah número 71 y con esta ya vamos a ir terminando, porque ya vamos llegando a la hora, se pasa el tiempo volando, ¿no? Y la mitzvah 71 dice así. Es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que todo el que transgreda aquellas transgresiones determinadas por la Torah acercará un corbán de culpa y le sea reconciliada o efectuada la reconciliación. Y este es el Asham que viene a continuación. Dice, las transgresiones que se deben sobre un corbán de tal o cual sería aquella que tiene que ver con la Meilá, que es la ofensa, la Gezelá, que es cuando alguien arrebataba, digamos, alguien que robaba o arrebataba algo, el que se acostaba con una sierva, ¿de acuerdo? El que mentía en el juramento, ¿ya? Todo aquel que de pronto lanzaba una ofensa y se equivocaba, ¿de acuerdo? Era la persona que tenía que acercarse al templo y ofrecer una pruta, que es una moneda pequeña que había en esa época, del santuario, y con esto era como lo que el catolicismo luego copió como el óbolo, ¿se acuerdan? Las indulgencias, ¿ya? El catolicismo por allí en en el Renacimiento, dicen que la catedral del Vaticano, de Pedro, bueno, esa, no voy a decir ni de San Pedro, ¿ya? Se construyó a costas de puras indulgencias. Se inventaron este sistema de crear culpas por todo, entonces la gente se sentía culpable por cualquier cosa y ahí está la indulgencia, la indulgencia. Por ejemplo, un ejemplo bíblico de esto, de alguien que ofendía y no se daba cuenta, era lo que le pasó al apóstol Pablo con el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Que a él lo abofetean y él le dice, Dios te abofeteará a ti para el sepulcro blanqueado. Y le dijeron, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y dijo, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, ¿ya? Porque está escrito, no disminuirás la honra a un príncipe de tu pueblo. Imagínense. Entonces, está escrito en el Evangelio por el mismo apóstol Pablo, que los ancianos son dignos de doble honra, que a un anciano no lo juzgues por un solo testimonio, sino por 2 o 3 testigos, etcétera, etcétera. Y de repente se le lanza algún tipo de difamación a alguien o un juicio de un anciano y no se ha tenido en cuenta ese estatus, ha sido un error. No se puede proceder de esa manera, porque ahí está especificado de esa forma. No puede ser que es que por acá un hermano o una hermana dijo, entonces el hermano ya bajado. Un momento, que es anciano, ¿no? No quiere decir que es intocable, sino que hay un protocolo por 2 o 3 testigos. Queda en pie la investigación. Que si la investigación resulta cierta y sí fue así, pues obvio va para abajo. Tiene que ser quitado, removido del cargo. Pero no se puede a buenas a primera tomar un juicio y decir, no, es que fue así y ya está. Y entonces, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces hay un exceso de goodwilling, un exceso de buen nombre. No, que aquí somos impecables y no admitimos ningún tipo de rumor o algo, entonces esta persona pues la quitamos y ya. Así pasa a veces en las empresas.
Y es muy triste. Hace poco conocí el caso de alguien, bueno, hace poco, no hace un tiempo atrás, que era muy buen trabajador en su empresa y todo, tuvo un accidente que, hombre, le lesionó y le disminuyó un poco la capacidad y enseguida para afuera. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaba la honra y la estima que tenía antes? ¿Qué pasó con eso? Solo por una cosa allí que podían haberlo reubicado en otro lugar, no, enseguida para afuera. ¿Por qué? No tiene sentido. Y aquí, bueno, tenemos muchos casos en el pueblo creyente, no sé cómo llamarle. No quiero usar cristiano porque quiero llamarnos a todos creyentes para no crear segregaciones allí. Tenemos que empezar a conocernos siempre como creyentes. ¿Usted es creyente o no es creyente? No vamos a hacer esa diferencia, no, que es cristiano, yo soy mesiánico, yo soy hebraico. No. ¿Es creyente o no lo es? Ah, que es un creyente que todavía no le han enseñado la Torah. Ah, bueno, es otra cosa. Pero es creyente, a ver, por su fruto los conoceremos. Y si existe el otro extremo de ser permisivos porque están nuevitos y se les tolera el mismo recurrente la falta. Es que no se puede ser tolerante. Por eso la Torah y Dios se craneó toda esta serie de delimitaciones, de conductas. Y mira, cuando haga esto, harás esto, cuando haga esto, hará esto, si es tal persona, hará esto, si es tal persona, hará lo otro, si es rico, si es pobre, si es encumbrado, si es común. Todos tienen una metodología para que no hagamos lo que bien nos parezca, porque tenemos un rey. Por eso es que dice, en el libro de Jueces termina diciendo, en ese entonces no había rey en Israel y cada quien hacía lo bueno a sus ojos. No es porque no tuvieran un rey de carne y sangre allí que los gobernara. Lo que más está diciendo es que Dios no era el rey de Israel. Porque eso le pasó con Samuel. Dios mismo le dijo, ¿sabes qué? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Tú eres apenas una cabeza visible, un rostro visible allí, que me representaba, pero la cosa no es contigo, Samuel. La cosa es conmigo. Así que puede ser, supongamos, que no haya rey de carne y sangre visible en Israel y Dios sea rey de Israel. Que así debe ser. Es lo que nos pasa ahora. Ahora somos un pueblo que está disperso en medio de muchas naciones. No tenemos un rey al que nos rija de carne y sangre, ¿no? Pero ¿ante quién estamos sujetos nosotros? ¿O qué es lo que nos sujeta a todos? Nuestro rey, su majestad el Mesías. Eso es suficiente. No necesitamos tener una cabeza visible allí para que nos sintamos como pueblo, porque nuestro rey es el Mesías. Bien, entonces había muchas situaciones en la Torah como la que estaba mencionando, que era la ofensa desconocida, el arrebatamiento. En ese momento pues también pasaba que el hombre, el gentil sobre todo, ¿no?, que había salido conocido de Israel, llegaba a tener o abusar de una sierva que había sido liberada. Bueno, son muchas de las delimitaciones que estaban allí y sin embargo siempre cabía la posibilidad de llegar a un juicio y Dios finalmente era el que emitía la sanción. Acuérdense que la Torah dice, y te acercarás a los jueces que estén en aquellos días y harás conforme te sea ordenado. Porque tenemos que orar. Inclusive, supongamos que yo estuviese siendo juzgado por una congregación o un tribunal. Yo mismo, a mí me convendría orarle a Dios que los jueces me juzguen con justo juicio. ¿Ya? Porque me interesa que sea Dios el que esté allí. ¿De acuerdo? Y yo tengo que confiar en Dios más que en el veredicto que ellos como hombres vayan a dar o puedan dar. ¿Me hago entender? Entonces, fíjate que es diferente, mientras que en el mundo alguien que está siendo juzgado contrata a un abogado para que le busque las artimañas y lo saque como sea. ¿Tú te imaginas en el mundo alguien, un reo en juicio, orando para que el juez lo juzgue bien, aunque sea culpable? Nada, la gente no quiere recibir culpas. La gente quiere salir inocente y no pagar nada. Acá es al revés. Acá tenemos que orar es para que aquello en lo que seamos hallados culpables, pues procedamos
y que el asunto quede restaurado, porque no es para condenar ni para excluir, es para restaurar, eso es todo, ¿de acuerdo? Bueno, Javerín, entonces con esto hemos llegado al final de esta retoma del estudio de las 613 mitzvot. Hemos quedado por la número 71 y con este número lo voy a publicar para que sigamos la secuencia. Ya nos veremos pues en la próxima entrega, que puede ser dentro de 15 días. Y si es posible, de repente, para reponer un poco, pudiéramos llegar a vernos el viernes siguiente, pero ya lo veremos. Dice, pero si las macroiglesias son permisivas solo para aumentar sus congregaciones, desautorizando a la vez enseña la tolerancia por difundir el amor de Dios. Sí, es que vuelvo y te digo, a ver, a mí me gustó hace poco, no sé con quién lo hablaba, y creo que no me hacía entender yo. Yo le decía, a ver, en últimas no son siervos de nosotros. Si él dice, o esta congregación dice, o ese líder dice que es siervo de Dios, siervo mío no es. Ante Dios es que va a rendir cuenta, no ante mí. Entonces yo siempre les digo a ustedes, hermanos, que yo sé que a veces no queremos de alguna forma lograr que todo el mundo, no sé, camine en los mandamientos, o lo que yo quiero es que evitemos que nos convirtamos en criticones de los hermanos que todavía no conocen la Torah. A ver, si al que está afuera, decía ahorita, si al que está afuera lo que tenemos que hacer es traerle, ¿ya? Al que no conoce la Torah, lo que tenemos que hacer es enseñarle. ¿Y qué dijo el Mesías? En la casa donde te reciban, quédate. Y si no, pues sacude las sandalias y te vas a otro lado. Dice, no contendáis con nadie. Ojo, no contendáis con nadie quiere decir que de ti no salga la contienda. Ahora, en otra parte, en Judas dice, contended ardientemente por la fe. Pareciera una contradicción, ¿no? Porque acá el Mesías dice, no contendáis con nadie, pero por allá te dice, contended ardientemente por la fe. ¿Cómo entendemos eso? Hombre, en el contexto del Mesías te está diciendo que como eres tú el que llegas y no te quieren recibir o te tiran la puerta, de ti no debe salir la contienda. Tú tienes que pasar y ya está. Y donde te reciban, pues quédate y ya está, sencillo. No tienes que ir a formar contienda con la gente. Ahora, otra cosa es cuando a ti te vienen a contender, te vienen a traer críticas sobre tu fe, ahí sí tú defiendes lo que crees. Hasta que llega el punto en el que si ya has sacado los argumentos y no hay ningún tipo de, no sé, de norte o de orientación, hombre, dejémoslo aquí, no tiene sentido. Tú allá, yo acá, no pasa nada. Entonces, a veces tenemos que tener claro eso, ¿no? Para no ser criticones del otro. A mí no me gusta, sinceramente no me gusta cuando se dice, no, es que los cristianos, no sé, ellos están en su mundo, déjenlos quietos. ¿Ya? Lo nuestro, si estamos aquí, es la Torah. Y ya está, sigue tú por tu camino. El mismo apóstol Pablo decía, bueno, yo no sé si lo hacen por negocio, o sea, el Mesías es predicado. En últimas, el Mesías queda predicado y ellos quedarán por fuera, supongamos. Bueno, se lo perdieron ellos. Pero el Mesías fue predicado. Dios sabrá, no, a ver, son siervos o ante Dios es que van a dar cuenta, no ante nosotros. Nosotros tenemos, pienso yo, creo que lo que estamos aquí estudiando, nos preparamos es para servir, para saber enseñarle a otros que quiera aprender. O cuando tengamos la oportunidad, pues presentar defensa de lo que creemos, etcétera, hasta ahí. Pero más nada, yo no me veo. Ustedes se dan cuenta que en mis vídeos nunca ha habido una serie dedicada al catolicismo, ni al protestantismo, ni a Lutero. Aquí no me interesa, nunca los leí. No sé qué hicieron. Cosas que así en el aire uno lee, pero lo nuestro es la Torah, es que el tiempo es corto. Tenemos que aprovecharlo al máximo nosotros en lo que Dios nos permite a nosotros o ha puesto en nuestro corazón aprender. Y tenemos que gozarnos con nuestra parte. A los otros, pues dirán que tienen su parte, pues también la tendrán, ¿no? Y ya está, ellos son felices así y nosotros nos tenemos que seguir gozando con la Torah, que es lo que se nos ha dado, ¿ok?
Muy bien, aquí dice, más contienda hay entre los guardadores de Torah y hasta con los del judaísmo que con nosotros. Hay que saber cuándo alejarse. Sí, porque es increíble, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, y lo dije una vez, hace como 20 años, yo decía, bueno, en el futuro todo el mundo sabrá hebreo y se acabarán las discusiones. Y que va, hay más discusiones ahora, porque cada quien se inventa cosas que no sé dónde lo han sacado. Pero ustedes no me ven a mí metiéndome a invadir terrenos por allí, metiéndome en cada grupo, viniendo a desmentir al otro. No, hombre, ¿qué tal? O sea, no, no, no. De pronto habrá gente que Dios ponga para eso, pero en casi todas mis publicaciones y cosas que comparto, mi misión es de instruir, nada más. Y en algún debate sí he estado cuando me han llamado y también he sabido alejarme y he prestado atención cuando me han dicho, mira, y es cierto, ¿verdad? Muy bien. Así que, bueno, Javerín, con esto hemos terminado. Gracias a todos por su atención, por su compartir, por su compañía. Y bueno, me alegra de veras que nos hayamos vuelto a ver en torno a la Torah, en torno a, a la palabra de Hashem. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima. Hasta la Shabbat Shalom, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.